Gloria al Señor. Amén. Pues vamos, hermanos, a dar inicio. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes un tema que sinceramente, hermanos, me conmovió. Porque, bueno, siempre que estudiamos la palabra, deseamos que el Señor nos hable. Y Dios es bueno, hermanos, porque Él lo hace. Amén. Pero cuando yo estaba estudiando, hermano, lo que voy a compartir con ustedes, me conmovió porque Dios es bueno, hermanos. Realmente Dios es muy bueno. Amén. Digamos que el Señor, David lo logró entender. Él decía que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Pero cuando ya nosotros, hermanos, dejamos de ver el favor de Dios, aún en las cosas sencillas, nosotros empezamos a ser malagradecidos. Y también cuando nosotros dejamos, digamos, de ver la mano de Dios, aún en las cosas insignificantes, entonces como que Dios ya no se presta para mostrarnos las cosas grandes. Pero Él lo hace, claro, eso con dolor. Porque hemos estado hablando todos estos días de cómo el Señor realmente nos quiere llevar a otro nivel y cómo el Señor quiere bendecirnos. Pero el Señor nos lleva por pasos, y de alguna manera yo lo que quiero, hermanos, compartir con ustedes es, no sé ni siquiera cómo ponerle un tema o descifrarlo, o trasladarles lo que quiero, pero es más o menos como al que mucho se le da, se le demanda más. De eso es lo que yo quiero hablar. Digamos que ¿se recuerda usted de aquella parábola cuando el Señor dijo, le dio a uno 5 talentos, le dio a otro 2 y le dio a otro 1? Entonces dice la Biblia que cuando el Señor vino a hacer cuentas con el que le dio 5, dice que multiplicó esto. Es decir, que trabajó los 5 y hizo otros 5. O sea que él, de alguna manera, duplicó lo que el Señor le había dado. Pero lo que a mí me llama la atención, él hizo otros 5. Al que le dio 5, hizo otros 5 talentos, que fueron 10 al final. Pero cuando viene el Señor y le dice a él, no lo halaga tal vez como uno esperaría. Amén. No le dice, wow, ¿quién como tú? No, sino que le dice, bueno, hiciste lo que tenías que hacer. Realmente eso era lo que tú tenías que hacer. En otras palabras, es lo que le dice. Y le dice, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, como que dar, digamos, el 100% no es algo que nosotros debemos de esperar que nos den una palmada y nos digan, ¡guau! No, sino que eso es lo que se tiene que hacer. Y cuando vino a preguntarle al que le había dado 2, pues hizo lo mismo. Hizo otros 2, que serían 4, ¿verdad? Entonces, la misma respuesta fue para él. Pero cuando miramos que al que hizo 1, lo escondió, entonces definitivamente lo que pasó fue que se lo quitaron, le quitaron ese talento. Pero ¿por qué se lo quitaron? ¿Porque Dios fue injusto? No, o sea que se lo quitaron por la respuesta, se lo quitaron por la actitud que demostró. Porque el Señor le preguntó, ¿y qué hiciste con el talento? Entonces, si él hubiera respuesto, Señor, mira, fue bien difícil, no pude trabajar, no pude desarrollarlo, dame otra oportunidad. Mire, yo le aseguro que Dios le da otra oportunidad. Dios le da otra oportunidad y le deja. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hay otra parábola casi semejante. Cuando el Señor dice la Biblia que después de un tiempo vino a la viña a buscar frutos. Y dice que el Señor iba a cortar esa viña, o sea que la iba a cancelar, pues. Pero dice que le dijo, no, espérate, démosle un año más. Si en un año más no da fruto, entonces
de plano, es que no quiere. Pero entonces en eso me baso yo, de que a este que le dieron un talento, si él hubiera pedido una oportunidad, el Señor se lo hubiera dado. Amén. Pero la respuesta de este a su Señor fue: es que lo escondí. ¿Y por qué? Porque sé que eres hombre duro y que vienes a cegar en donde tú no sembraste. Mira el concepto que tenía este del Señor, malo. No era verdad ese concepto, pero tenía un concepto equivocado de su Señor. Entonces el Señor dice: ok, bueno, como tú crees eso, en otras palabras, hágase de acuerdo a tu fe. Mire, hermano, la lengua, la boca tiene poder. Entonces, de acuerdo a lo que él dijo, pues así. Entonces el Señor respetó y dijo: ok, entonces dame tu talento. Y se lo pasó a este, va. Y este logró tener 11. Que 11, por cierto, es el número de cambio de dimensión. Pero bueno, no vamos a hablar de números. Pero así trabaja el Señor. Entonces, ok, de aquí yo saco algunas verdades, pero ya ahorita voy a llegar al pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes. Pero fíjense que de 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, yo saco otra verdad, que es que al que Dios le dio 5 talentos es porque él tenía la capacidad de trabajar 5 talentos. Al que le dio 2 talentos, le dio 2 porque tenía la capacidad de trabajar 2 talentos. Es decir, que al que le dio 2 talentos no le pudo haber dado 5 porque hubiera sido mucho para él. No los hubiera podido desarrollar. Por eso le dieron 2. En otras palabras, al que le dieron 5 talentos, le dieron el 100%. Pero al que le dieron 2 talentos, también le dieron el 100%. Y al que le dieron 1 talento, también le dieron el 100%. Es decir, que al que le dieron 1, no pudo decir: ¿a mí por qué no me dieron 5 si yo no la hago con 1? No, le dieron 1 porque el Señor sabía que con 1 él la podía hacer. Otra verdad sobre esto es que al que le dieron 1 tenía más capacidad que el que tenía 5. Porque como quien dice que el Señor le dijo: mira, te voy a dar solo 1, porque tanto es la capacidad que tienes que yo sé que con 1 tú la vas a hacer. Y a aquel le voy a tener que dar 5 porque necesita más para hacerla. Esa es otra verdad, o sea, viendo las cosas. ¡Qué tremendo eso! Yeah. Entonces, cuando nosotros logramos ver esta realidad, entonces uno se puede examinar. ¿Qué Dios te ha dado? Y lo que Dios te ha dado es exactamente lo que necesitas para poder desarrollarte. No necesitas más. Espero me esté dando a entender. Amén. Bueno, de aquí por lo menos ya les dije 3 verdades de esto, pero no es de esto al final de cuentas que quiero hablar. Les mostré esto porque tenemos nosotros, hermanos, que entender que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, no de lo que no tenemos, no de lo que no podemos hacer. Dios no me va a pedir a mí cuentas de algo que no tengo ni tampoco yo puedo hacer. Y hay un pasaje donde dice que Dios no pone cargas que nadie puede sobrellevar. Es decir, que Dios, hermano, ha puesto, si hablamos de una carga, ha puesto la carga exactamente que yo puedo sobrellevar. Amén. Y si tengo algún talento o algún don, Dios lo ha puesto y es exactamente la medida que yo necesito para desarrollarme. El problema está que cuando no entendemos eso, entonces a veces nosotros decimos: Señor, si me dieras lo que aquel tiene, yo lo hago. Señor, si me diera los recursos que aquel tiene, yo lo hago. Y Dios en su misericordia no nos contesta del cielo, va a decir: cállate, si yo, lo que yo te di, con eso lo haces. Pero en otras palabras ya no lo dice a través de esto.
Entonces, más bien nosotros deberíamos mejor de sentarnos y ver aún las cosas más pequeñas que tenemos, que con esas cosas pequeñas nosotros podemos desarrollarnos. Ahora, entonces mire, en este orden de ideas, yo me puse a leer la carta de Filemón. Abra su Biblia si quiere en Filemón. Y fíjese que esa carta es una carta muy preciosa, que tiene muchas verdades y mucha enseñanza para nosotros. Y la carta empieza de esta manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces mire, estos primeros 3 versículos, el apóstol Pablo hace su saludo y dice a quién va la carta dirigida. Entonces la carta va dirigida a Filemón. Ahora, ¿quién era Filemón? Filemón era un hombre, era un siervo de Dios, que el mismo apóstol Pablo dice amado. De hecho, Filemón lo que significa es agraciado, significa ser amigo, amistoso. Entonces Filemón viene de esta palabra griega, ¿va? Que es Filemón. Así se escribe en griego, ¿verdad? Que significa, dijimos, agraciado, ser amigo, amistoso. Ya el nombre le daba honra a él. Era un hombre amistoso, agraciado. Ya imagino que era sonriente, era una persona, hermano, que caía bien a todo el mundo. Le daba honor a su nombre. Hablando de alguna manera humana en el diario vivir. Ya eso era una virtud maravillosa. Pero encima de eso, el hombre era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, era amado. Entonces viene Pablo y le escribe amado. Y mire, tal parece que esta Apia parece que era la esposa, según los comentaristas, por la forma que escribe y la forma que está en orden, parece que esta Apia era la esposa de él. Se escribe así, con F. Afia. No es Apia, sino Afia. Así se llamaba. Y tal parece que era esposa de Filemón. Ahora, mire qué dice también de Afia. Dice que era una hermana amada. O sea que si vamos notando nosotros el contexto, estamos empezando a ver cómo esta familia es una familia que está sirviendo al Señor. Arquipo era un colaborador del Señor que también, según el orden de ideas, parece que él era el hijo. Entonces, Afia, la esposa, y el hijo, Arquipo. Entonces, mire, yo quiero que usted de alguna manera vaya conmigo entendiendo lo que quiero transmitirle. Filemón era un siervo del Señor, nacido de nuevo, que logró a través del tiempo traer a su esposa también al Señor y su hijo, de tal manera que toda la familia eran una familia de hijos del Señor, a tal grado que llegaron a poner una iglesia en su casa. Entonces, esta familia no era cualquier cosa. Era una familia que amaba al Señor. Era una familia que
Dios había depositado en ellos un ministerio, no solo familiar, sino que ayudaban a muchos hermanos. Cuando nosotros leemos la carta, y la vamos a leer, eso es lo que logramos nosotros ver. Y mire lo que es el versículo 4. Ahora miremos el testimonio que Pablo da del mismo Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, mire, vamos descubriendo quién era Filemón. Toda su familia era una familia que servía al Señor y tenía una iglesia en su casa. Pero para más detalles, ya desde el versículo 4 en adelante, Pablo les dice: tú eres, dice que eres amoroso, tienes amor y fe para Dios. ¿Y para quiénes? Los hermanos. Y para los hermanos. Entonces, mire, Filemón no solo era cristiano de labios, sino que él amaba al Señor y le servía a Dios, pero también servía a los hermanos. Y los amaba y de alguna manera compartía la fe con ellos. Miren quién era este Filemón. Y luego dice el versículo 5: porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Fíjense que hasta el apóstol Pablo se consolaba cuando él andaba triste. Hasta el apóstol Pablo, de alguna manera, se edificaba cuando andaba triste con el testimonio de Filemón, con la vida de Filemón. Entonces, hasta este punto, hasta el versículo 7, yo lo que logro ver es que Filemón le había dado gracia. Dios le había dado gracia, le había dado salvación, le había dado fe, le había dado amor. Entonces, fue maravilloso hasta ese momento cómo Filemón no había echado a tierra lo que había recibido el Señor, sino de alguna manera lo había demostrado y le había dado buen uso. Pero desde el versículo 8 en adelante, entonces de alguna manera viene lo que yo le llamo la prueba de amor y de fe que tenía Filemón. Porque me imagino que por mucho tiempo Filemón pues había dado fruto de amor, de fe, convivía con los hermanos, los ayudaba, los bendecía, predicaba la palabra, tenía su iglesia en su casa. Pero llegó un momento en su vida en que uno de sus esclavos, que se llamaba Onésimo, le hizo una jugada chueca. Fíjense todo lo que era Filemón. Pero llegó un momento en que uno de sus esclavos, sumándole todas estas virtudes a Filemón, tal parece que también Filemón tenía sus recursos económicos y tenía esclavos a su servicio. Pero después de todo esto que ya vimos de Filemón, como que llegó el momento en que Dios quiso probar de alguna manera si esto que Dios le había dado a Filemón realmente él lo tenía genuinamente y estaba dispuesto a vivir por ello, o en medio de la prueba iba a claudicar, a dejarlo. Entonces, algo así, para hacer una recapitulación y pegar lo que les dije al principio, algo así como que a Filemón le dieron 5 talentos
Y él empezó a trabajar, a trabajar, su familia, la iglesia, a bendecir y a hacer todo lo que tenía. Pero llegó el momento que Dios dijo, voy a ver si lo que tiene este es legítimo. Voy a ver si lo que... Dios sabía lo que le había dado. Pero de alguna manera, como para probar a Filemón, vamos a ver si Filemón realmente tiene la convicción. Entonces resulta que uno de sus esclavos, Onésimo, le hizo una mala jugada. Se le escapó. Pero no solo se le escapó, sino que le robó a Filemón. ¿Saber qué le robaría? Quizás dinero, quizás algunas pertenencias, quizás oro, saber qué fue. Y se fue huyendo de Filemón y le robó a un siervo de Dios, su esclavo. El esclavo sabía que Filemón era un siervo de Dios. El esclavo sabía que a lo que Filemón, por lo que había profesado, tal vez no le iba a matar. Entonces dijo, no, a este le voy a robar, pero me le voy a escapar. Y efectivamente Filemón no lo buscó. Pero no se quedó contento. Se quedó amargado. Entonces Filemón huyó. Y saber que se llevó dinero, oro, saber. Pero eso fue una prueba para Filemón. Porque él se quedó triste, se quedó amargado. Y aunque era amado, aunque tenía amor y fe y ayudaba a los hermanos, y aunque tenía su iglesia en su casa. Pero miren cómo son las cosas, por qué era plan de Dios. Porque viene este Onésimo y algo hizo que lo metieron preso. No lo metieron preso por lo que le hizo a Filemón. Pero Onésimo, huyendo de lo que le hizo a Filemón, y al ver que Filemón no lo seguía y no le pasaba nada, imagino que otra cosa hizo. Entonces en esa sí lo agarraron y lo metieron preso. Y a que no sabe con quién lo pusieron en la cárcel. Con Pablo. Entonces Pablo estaba preso, pero Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Pablo estaba preso por causa de hablar de Cristo. Pero Onésimo llegó ahí por sus andanzas. Entonces ya estando Pablo ahí en la cárcel, conoce a Onésimo y Pablo lo empieza a evangelizar. Quién sabe cuánto tiempo pasó, pero lo empezó a evangelizar. Le empezó a decir que lo que estaba haciendo era mal. Bueno, total que viene Onésimo y se viene a convertir al Señor en la cárcel. Y viene el apóstol Pablo y lo discipula. Onésimo se arrepiente en la cárcel. Entre paréntesis, si hay un lugar para arrepentirse, yo pienso que es la cárcel, ¿va? Cuando están en la cárcel, todos dicen, por favor, una oportunidad, perdón, pero ya están en la cárcel. O el hospital, es otro lugar también que son muy buenos que Dios usa como para el arrepentimiento. Bueno, Onésimo ahí se arrepintió de todo, y fue genuino el arrepentimiento de Onésimo. A tal grado que Pablo llega a llamar a Onésimo mi hijo, el que yo engendré en la cárcel. O sea que sí, Onésimo definitivamente ahí en la cárcel se arrepintió de todo lo que había hecho. De todo lo que había hecho. Entonces, en ese arrepentimiento y todo, Onésimo le cuenta a Pablo lo que su pasado. En las administraciones, ¿va? En las administraciones, en una de esas, le dice al apóstol Pablo, no, yo me siento cargado, es que le hice esto a mi amo y le robé, y Pablo, no te preocupes, mira, vamos a orar, y me imagino que Pablo poniéndole manos, empezó a liberar, es que esa es la administración. Y me imagino que Pablo una vez le dijo, oye, ¿y cómo se llama tu amo? Porque para también bendecirlo y que todo esté en orden, podemos hacer algo. No, pues mi amo Filemón. Y resulta que Filemón era pues amigo íntimo de Pablo, de hecho colaborador en el ministerio de Pablo, y a ellos ya habían andado juntos predicando la palabra. De hecho Pablo había dejado a Filemón con su esposa Afia y su hijo Arquipo, lo había dejado en su propia casa y le había delegado esa iglesia. Entonces miren cómo es este paquete. Es una historia que parece que fuera coincidencia,
O ¿cómo se puede decir algo al azar? Pero no es algo al azar, sino que Dios, ¿cómo maneja todas las cosas? Yo lo que logro ver es que a Filemón le llegó el momento de que él tenía que dar cuentas de lo que tenía, la prueba para él. Y la prueba para él fue que Onésimo huyera, le robara y a todo lo que les conté. Pero dejemos a Onésimo, porque Onésimo es otra historia. Vamos a hablar otro día de Onésimo, y aunque ya hablamos bastante de su arrepentimiento y su conversión. Pero lo que me llama la atención es que entonces ahora, después de todo eso, del versículo 8, entonces el apóstol Pablo dice, le escribe a Filemón, después que le dice que es amado y todo lo que ya vimos. Entonces le dice, mira Onésimo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, como quien dice, mira, tú te convertiste conmigo, tú has recibido beneficios conmigo, yo soy tu padre, y yo no necesito pedirte favores, porque tú mismo te me debes a mí. Yo te podría mandar a decir que me hagas lo que te voy a escribir, que me lo hagas como una orden. Pero no quiero que lo hagas como una orden, sino le dice, porque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pero más bien, dice el versículo 9, te ruego por amor, siendo como soy, anciano, y además también prisionero. Dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Paremos aquí. A estas alturas de la lectura, yo imagino que Filemón estaba con la boca abierta. A estas alturas, leyendo a Filemón, me imagino que diría, ¿a dónde fue a parar Onésimo? Tal vez Filemón por un momento, tal vez por un momento ya ni se acordaba, aunque tenía amargura, aunque tenía algo ahí. Pero cuando lee la carta dice, y ahora sí, hoy sí va a pagar a Onésimo lo que hizo. Pero resulta que Pablo le manda a decir, mira, como quien dice, yo ya sé lo que te hizo, yo ya sé, pero quiero que sepas que ahora él ya cambió. Ahora yo ya lo engendré aquí en mis prisiones. Entonces mira, le dice a Filemón, sinceramente, tú tienes razón, por decirlo así, porque te hizo daño. Tú tienes razón para no perdonarlo. Tú tienes razón para cobrarte. Y ahorita voy a explicar por qué. Yo creo que sí, porque le hice otras cosas. Y tú tienes razón incluso hasta para sacrificarlo, porque los amos tenían esa autoridad sobre los esclavos en ese tiempo. Pero Pablo le dice, mira, y es más, yo, con tal de evitarte todo ese problema, lo pudiera retener conmigo, porque me está sirviendo, ya cambió y me está ayudando. Pero quiero que tú entiendas que el Señor te probó. Quiero que tú entiendas que todo lo que hizo Onésimo fue como una prueba. Entonces ahora tú vas a confirmar. Ahora tú vas a sellar el amor y la fe que has profesado antes. La vas a sellar y la vas a confirmar si recibes otra vez a Onésimo. Pero no quiero que lo recibas, dice el apóstol Pablo, para que trabaje y tú te cobres lo que te robó, sino quiero que lo recibas como que me recibieras a mí mismo. Ya no como esclavo, sino como hermano. Amén. Ahora, sinceramente, hermano, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si
si alguien nos hace eso, que Onésimo le hizo a su amo, humanamente, no, pues metámoslo preso y que pague ahí. Pero que venga un ministro ahí y le diga a uno, mira, no, tú tienes que perdonarlo. Pero no solo eso, lo tienes que recibir en su casa y lo tienes que atender como un hermano. Lo tienes que atender como a mí mismo. Bienvenidos, hermanos, pasen, hermanos. Entonces, imagínense, pasen, hermanos, siéntense, por favor. Entonces, imagínense ustedes, qué delicado, porque esto nosotros lo estamos viviendo casi que todos los días, con situaciones tal vez menores, o pudimos haber pasado algo así en el pasado. Entonces definitivamente fue una prueba para Filemón. Fue una prueba. Entonces fíjense que yo estaba viendo, por ejemplo, el pasaje aquel de Esther capítulo 4 versículo 14, y si quieren leámoslo, porque yo quiero que hagamos una comparación de este pasaje con lo que le pasó a Filemón. Esther está antes de Job y Job está antes de los Salmos, más o menos como a la mitad de la Biblia. Entonces, Esther capítulo 4, versículo 14, mire lo que dice. Bueno, si quiere, para que tengamos contexto, dice el versículo 4:10, si quiere. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, le escribe Esther a Mardoqueo. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, versículo 12. Ahora miren lo que dice el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: perdón, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y miren lo que le dice Mardoqueo todavía: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, esta aparentemente es una coincidencia, porque Esther, si usted se recuerda, era una muchacha que se crió huérfana, sin padres, con su tío Mardoqueo, y que como era muy bonita, en el tiempo de Dios, hicieron un concurso de belleza, y resulta que ella llegó a ser la ganadora de belleza y llegó a ser la reina o la esposa del rey. Pero todo eso no era una coincidencia, sino que era algo preparado por Dios. Pero ¿para qué Dios permitió eso? Para que cuando llegara este momento en que Amán, uno de los generales del rey, que quiso destruir a todos los judíos, entonces ya Esther ya estaba ahí adentro, encubierta, nadie lo sabía, ni ella. Pero en el plan de Dios, con años de interioridad, preparó un concurso de belleza y un montón de cosas que parecían normales. Pero Dios, mirando al futuro, hizo todo eso para prepararla, para que cuando los judíos fueran destruidos supuestamente por Amán, ya ella ya estaba adentro, y ella iba a ser de alguna manera la salvación. En Dios no hay coincidencias. Entonces lo que me llama la atención es que en el caso de Esther, Mardoqueo le dice: si tú ahorita no haces algo por los judíos, tú que eres reina, que Dios permite que estás ahí ahorita, Dios va a traer la salvación por otro lado, de todas maneras, pero tú vas a ser destruida. Pero si tú haces lo que tienes que hacer ahorita como judía, como hija de Dios, entonces entiende de que
quién sabe si no para esta hora es que pasaste todo lo que has pasado. Eso exactamente pasó con Onésimo y Filemón. Porque entonces el apóstol Pablo le escribe ahí en Filemón capítulo 1 y versículo 15 y le dice: mira, Filemón, yo sé que lo que te hizo Onésimo no es para aplaudir, definitivamente, pero quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora le recibas para siempre. El versículo 15. Entonces, tal vez en la prueba que Dios le estaba haciendo a Filemón, en la prueba que él le estaba haciendo, sinceramente Filemón ahí tenía opciones. Filemón pudo haber dicho: no, a mí Onésimo me robó. A Onésimo yo le di oportunidad, estaba aquí en mi casa y me falló, así que ya no entra más aquí. Punto. Ahí Filemón hubiera quedado bien, no había problema. Porque lo que hizo Filemón fue malo. Pero lo que al apóstol Pablo le está pidiendo es: mira, Filemón, en otras palabras, mira, si tú no recibes a Onésimo, si tú no lo perdonas, no hay problema. Tú tienes razones de peso porque te robó, se escapó, huyó y todo lo que tú quieras. Pero por causa de lo que tú profesas, fe y amor, recíbelo. Por causa de lo que tú eres, por causa de lo que incluso tu nombre significa, que eres amigo, que eres amistoso, que eres agraciado, que eres amado. Por causa de esto, Filemón, esto fue una prueba. Entiéndelo. Recíbelo. Pero le dice el apóstol Pablo: no te mando a decir que recibas a Onésimo como una orden, aunque te la puedo dar. Como apóstol, como tu cobertura, ahí le escribe el apóstol Pablo: yo te puedo dar esa orden, que lo recibas, porque es más, tú mismo te me debes a mí, yo te he hecho favores, tú te me debes, pero le dice: pero no te lo quiero pedir de esa manera. Te pido como un anciano, dice, como anciano que soy. Por favor, recíbelo. Y recíbelo como a mí mismo. Entonces viene Filemón y lo recibe. Entonces Filemón pasó la prueba de amor y fe. Pero, si usted se recuerda, yo le vengo diciendo desde el principio que Dios no pide algo que nosotros no tenemos. Dios no pide algo que nosotros tenemos. Dios no le va a pedir 5 talentos al que le dio 2. ¿Se acuerda que le puse ese ejemplo? Y Dios no va a pedir 2 talentos al que le dio 1. No, Él va a venir a pedir 5 al 5, 2 al 2 y 1 al 1. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienes tú de Dios? ¿Qué Dios te ha dado? De eso Dios te va a pedir. Pero va a llegar un momento en que tal vez Dios quiere que lo que tú tienes sea perfeccionado. Dios quiere que lo que tú tienes de alguna manera sea como sellado. Y para que eso sea sellado y tal vez hasta multiplicado, necesitamos pasar una prueba. Y la prueba va a ser cuando Dios te va a pedir algo que aparentemente va a ser algo difícil. Pero en este orden de ideas y en el tema que tenemos, yo te voy a decir una verdad: Dios no pide algo que nosotros no podemos hacer. Es decir, que Él siempre nos va a pedir algo que Él sabe que podemos hacer. Quizás en el momento cuando Dios nos pide algo, nosotros vamos a estar como: no, señora, eso no.
Pero es que si ya Dios te lo pidió, como Él conoce el corazón, Él sabe que en el fondo sí puedes hacerlo. Nada más que sí, tal vez con un esfuerzo. Pero hay que hacerlo. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, pasar la prueba de amor y de fe. Entonces mira, de aquí hay muchas verdades. Dios no le va a pedir a una persona impía que no tiene a Cristo en su corazón, Dios no le va a pedir fidelidad, porque no la tiene. Lo que Dios le va a pedir a él es arrepentimiento. A una persona pecadora lo que le va a decir el Señor, lo primero va a decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Entonces esa persona lo que necesita es arrepentimiento. Pero ya una persona que tiene arrepentimiento, entonces Dios le va a pedir otra cosa. Le va a decir, por ejemplo, persevera. Le va a decir, por ejemplo, ten fe. O le va a decir, por ejemplo, sé fiel. O le va a decir, ten esperanza. Pero eso no se lo va a decir a una persona que no tiene eso. Dios no le hubiera pedido a Filemón que perdonara a Onésimo si Filemón no hubiera sido hijo, si Filemón no hubiera sido amado, si Filemón no hubiera sido un siervo. Dios no le hubiera pedido a Filemón que recibiera a Onésimo, al que le robó, al que lo estafó, otra vez en su casa y que le diera una segunda oportunidad, si Filemón no hubiera sido salvo, no hubiera sido hijo de Dios. Amén. Dios le pidió eso a Filemón porque Dios sabe y sabía que ya había puesto en Filemón amor. Entonces lo que Filemón tenía que hacer era aprovechar y demostrar que él sí era un hijo de Dios genuino. Entonces, hermanos, miren, es una buena oportunidad para que nosotros de alguna manera empecemos a recordar qué cosas Dios nos ha pedido. Y si en algún momento nosotros no las hemos hecho porque tal vez endurecimos nuestro corazón, nosotros podamos decir, no, Señor, si tú me lo estás pidiendo es porque tú me has dado ya de antemano la fuerza y tu Espíritu Santo para poderlo hacer. Entonces vienen a mi mente un montón de cosas que el Señor nos pide, que no son duras. Se ponen difíciles cuando nosotros no queremos cumplir el papel que Dios nos ha dado. Pero antes de decirte las cosas que Dios nos ha pedido, yo te quiero decir algo. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres cualquier chenca de puro machucada. No, es que tenemos que nosotros es que mira, el diablo nos viene a engañar, hermanos. El diablo a veces viene a poner dudas. No, tú no eres salvo. No, tú no eres para nada. ¿Cómo de que no? Tú eres lavado con la sangre de Cristo. Amén. Claro, estamos en el proceso de perfeccionamiento. Estamos en el proceso de limpieza, donde el Señor quiere quitar cosas malas y ahí nos duele. Y hay cosas que arden. Claro, pero somos hijos de Dios. Amén. La Biblia dice que no se ha manifestado lo que habremos de ser todavía. Pero el que tiene esa esperanza se purifica. Amén. Entonces yo te voy a decir algo, hermano, en el nombre del Señor. No es para, no te estoy chantajeando ni te quiero, no, es la verdad, tú eres hijo de Dios. Amén. Pero entonces como hijo de Dios, yo te voy a decir lo que dice la Biblia, paraos varonilmente. Y cuando venga la duda, hay que decirle al diablo, mira diablo, no me voy a poner a hablar contigo, pero que el Señor te reprenda. Yo soy lavado con la sangre de Cristo. Y después de eso, entonces tenemos que hacerle honor a eso que Dios nos ha dado. Entonces una de las cosas que Dios nos pide, pero no la pide porque Él sabe que podemos hacerlo, es ser santos. Ser santos. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor nos pide esto? Porque Él sabe que nosotros lo podemos lograr. No por nuestros medios, no por nuestras fuerzas. Porque
Porque si fuera por nuestras fuerzas, yo le he dicho un montón de veces, tal vez yo soy el primero, yo quisiera estar ahorita tomando una piña colada. Con este frío, con este calor. Pero hermano, cuando yo le quiero hacer honor a lo que Dios ha puesto en mi corazón, entonces yo me voy a esforzar a ser santo. ¿Y qué es la palabra santo? Apartado. Me voy a apartar de lo que me contamina, de lo que a Dios no le agrada. ¿Pero por qué? Porque si Dios me lo está pidiendo es porque Él a mí me ha dado la fuerza para hacerlo. Cuando el Señor viene y dice a Josué, en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo eso? Porque ya Dios le había dado a él un espíritu de fuerza. Mira, hermano, otra vez, lo voy a volver a repetir. Si Dios te pide a ti algo, es porque sabe que lo puedes hacer. Dios no es injusto, Dios no es malo. Otra vez, te voy a recordar el pasaje que dijimos hace un rato. Dios no pone cargas que no podemos sobrellevar. Dios no es malo. No creas que Dios nos pide algo, ahí va, está diciendo, con esta no la va a hacer. Yo le pedí porque quiero verlo sufrir. No. Lo que Él quiere es que nosotros honremos lo que Él ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque él estaba convencido que efectivamente Cristo se había metido en su corazón. ¿Por qué crees que a veces Dios nos pasa por el valle de la soledad? Porque Él quiere que nosotros estemos llorando y nos sintamos tristes y solos. No. En primer lugar, Él nos mete por el valle de la soledad porque Él ya sabe que nos ha capacitado para que nosotros en la soledad aprendamos a depender de Dios. Pero el problema está que nos olvidamos de lo que somos, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado, y cuando vamos en el valle de la soledad, en vez de agarrarnos de Él, empezamos a reprochar. No, qué barbaridad, mira Señor, ¿por qué a mí me haces esto y a aquel no? Y Dios puede decir en el cielo, ya me imagino al Señor, papaíto, pero es que yo te pasé ahí para hacerte crecer. Entonces Dios dice, ok, no has entendido, ok, vente, te voy a sacar, pum, pero te regresa. Entonces pasa un tiempo. Al tiempo, otra vez, ok, yo sé que estás preparado, te voy a volver a pasar ahí por donde mismo, para ver si reaccionas. Y otra vez al valle. Y a veces no entendemos. Y otra vez, el Señor dice, bueno, no hay problema. Yo tengo más, yo soy el Señor del tiempo. Te voy a volver a sacar. Hasta cuando, y a veces la prueba la tenemos que pasar 1, 2, 3, 100 veces. ¿Por qué pasamos la misma prueba a veces? Seguido, la misma prueba, el mismo problema. Porque no hemos nosotros aprendido a darle al Señor lo que Él quiere que le demos. Él ya nos capacitó, Él ya nos dio la fe, ya nos dio su palabra. Nosotros no padeciéramos tanto si nosotros aplicáramos la palabra. Nosotros no sufriéramos tanto, pero ahorita voy a explicar ese sufrimiento. No sufriéramos tanto si aplicáramos la palabra. Es decir, que vamos a pasar los desiertos, porque son necesarios. Los desiertos son necesarios. La escasez es necesaria. Si no pasamos escasez, no vamos a conocer al proveedor. A veces la enfermedad es necesaria, porque si no, no vamos a conocer al sanador. A veces pasar aflicciones es necesario, porque si no, no vamos a conocer al protector. Entonces, ¿por qué Dios permite tanta cosa? ¿Por qué Dios permite tanta prueba? Para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos. Y yo no te estuviera diciendo esto, hermano, si yo no hubiera pasado, y sé que todavía me falta un montón de cosas, y yo no las quisiera. ¿Quién quiere pasar el problema, hermano?
¿Quién quiere pasar de esto? Nadie. Yo tampoco lo quiero pasar. Yo renuncio, reprendo, reviro en contra, me agacho. Pero si Dios lo permite, yo sé que es para mi bien. Si Dios lo permite, es porque yo sé que Él quiere que yo avance, así como lo permitió con Filemón. Entonces, todo lo que pasó Filemón con Onésimo fue una prueba bien difícil. Fue una prueba bien difícil, hermano. Traición. A Filemón lo traicionaron. A Filemón le robaron. A Filemón, hermano, se burla, traición, bueno, robo, falta de respeto, todo lo que le hicieron, todo lo que le hizo Onésimo a Filemón. Con todo lo que le hizo Onésimo a Filemón era hasta para que Pablo lo cuadrara en la cárcel. No, lo que hizo fue una barbaridad. Aquí ahora tienes que pagar y aquí te quedas en la cárcel. Pero no. Pablo le hizo honor a lo que tenía y le pide, y es más, y eso fue lo que me conmovió. Porque Pablo le dice, mira, yo te pido esto, no como una orden, que perdones a Onésimo, no, lo puedo hacer, pero no te lo pido como una orden. Y luego dice el apóstol Pablo algo impresionante, hermano, dice, mira, es más, Filemón, si algo te debe Onésimo, pon a mi cuenta. Si en algo él te defraudó, ¿sabes qué? Yo lo voy a pagar. Mire, hermano, ponerle la lupa a esos versículos, humanamente eso no se puede hacer. ¿Cómo es posible que de un ladrón yo diga, mira, no te preocupes, es más, yo voy a pagar lo que te robaste? Y ¿sabes qué? Allá donde tú robaste, allá te van a recibir como rey. Andate, no tengas pena. Eso no tiene lógica. No tiene lógica. Eso tiene que ser espiritual. Eso solo se puede entender con una mente espiritual. Y es lo que Pablo le está tratando de transmitir a Filemón. Por eso lo manda. Porque Pablo le dice, mira, yo lo puedo retener aquí. Pero como que dice, mira, mejor te lo voy a mandar porque yo sé que si tú lo logras recibir, tú vas a subir de nivel. Tú vas a confirmarte en la fe. Si tú logras recibir a Onésimo con todas esas cosas, entonces tú vas a crecer. Entonces tal vez Dios te dice, perdona. Y tú dices, no, eso no. Ok, humanamente no se puede hacer. Pero mi pregunta es, ¿quieres tú crecer? ¿Quieres tú avanzar? Hay que verlo del lado espiritual. Hay que verlo del lado espiritual. Necesitamos nosotros, hermanos, hacer lo que el Señor nos pide. Lo necesitamos. Porque es la única forma que nosotros realmente vamos a tener una perspectiva diferente de la vida espiritual. Dios nos pide que oremos. Dios no nos pide oración solo para que seamos religiosos y matamos el pecho, no, sino que Dios sabe que si nosotros logramos meternos a la oración, nosotros vamos a lograr vamos a estar en otro nivel, porque la oración es hablar con Dios. Entonces, todas las cosas que Dios nos pide tiene propósito. Dios no pide las cosas, hermano, porque a Él se le antoja. Dios no nos pide las cosas solo porque a Él se les antoja. Todo tiene un propósito. Puso a Esther en el reinado humana para todos los hombres. Sí, ganó Esther, es que es bonita. Claro, se merecía la corona. Y amén. No vamos a descartar eso. Sí, era preciosa Esther. Pero Dios hizo eso con otro propósito. Dios mandó a Onésimo a Filemón para fastidiarlo,
para que tuviera una espina ahí y cada vez que Filemón mirara a Onésimo, este fue el que me robó y yo no podía dormir a gusto. No. O Dios le mandó a Onésimo a Filemón para castigarlo, para que tuviera ahí como una cruz, como una espina en el zapato. No. No era la espina, no era la cruz, era la bendición de Filemón. ¿Qué Dios ha permitido que tú tengas? ¿Qué cruz? ¿Qué espina? ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que bendecir? Hay dos opciones. Decir no, y me quedo igual. Amén. Dios no te va a condenar, pero no vas a crecer. Pero si tú haces lo que Dios te pide, hermano, te vas a elevar. Te vas a elevar. Y Dios te va a usar. Si ya a Filemón lo estaba usando con su esposa Afia y su hijo Arquipo, y tenían una iglesia en su casa, imagínate cuando ya Filemón hizo esto. Si ya la gente miraba a Filemón como un siervo, como un santo, porque lo era, ya miramos. Cuando la gente supo que él perdonó a Onésimo, al que lo traicionó y lo recibió, ¿qué crees tú que decía la gente? Decía, no, Filemón, qué bárbaro. Ese sí es un siervo de Dios. Sí nos está dando ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Dios lo que quiere es usarte. Con las pruebas, con las luchas, con todo. Dios lo que quiere es usarte como un vaso. Tú no sabes si con lo que estás pasando y logras pasar eso, sin necesidad que hables, vas a ser de bendición para otros. Porque los otros van a decir, wow, si yo sé lo que pasaron, yo sé lo que pasó, yo sé quién era y miren cómo está. Para eso sirve. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Yo como les digo, cuando yo estaba viendo esto, me conmovió, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces mira, ya para darle conclusión a esto y dejar tiempo a las preguntas, ¿qué Dios te ha dado? No, hermano, a mí Dios no me ha dado nada. Si a mí el Señor me diera lo que tiene fulano y tal vez la haría. No. Dios te ha dado a ti lo que tú necesitas. En mi país decimos, Dios sabe por qué pone a los sapos debajo de las piedras. Dios sabe. Pero aún el sapo que está debajo de la piedra tiene que cumplir el propósito por el cual es sapo. Si no, también va a perder. Sí. No esperemos ni estemos nosotros, hermanos, esperando que el Señor me dé lo que otro tiene. No, Señor, mira, yo te voy a servir si me das la fe de aquel, si me das los recursos. No, porque Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que tú tienes, no de lo que aquel tiene. Imagínate, me pongo yo a pensar, no, Señor, si me dieras 10,000 gentes, entonces, no, y los que tengo, entonces los que tengo, ¿qué pasa? Entonces Dios sabe qué le da, a quién le da. Tenemos que, hermano, desarrollar lo que tenemos. Y eso es aplicable a todo. A todo. Dinero, familia, todo. Todo. Fui al dealer y platicando con el hombre, le digo, ¿y cuántos niños tiene? Me pregunta él a mí. No, yo tengo 2. ¿Y tú? 10, me dijo. 10, le dije yo con 10 no la hago. Pero él estaba bien a gusto con 10. Y luego me estaba contando lo que pasó en la recesión en el 2008. Me estaba contando él. Dice que se quedó sin trabajo y que vivía en Victorville y que venía a trabajar a Fontana y que ni para el gas a veces tenía. Y ya le digo, ¿y cómo la hiciste? Pues no sé cómo la hice, pero aquí estoy y con mis 10 chamacos bien gordos. Entonces, miren, hermano, hay cosas de veras que uno a veces pierde más el tiempo, pierde la vida, pierde pelo
Pierde todo cuando uno se preocupa o quiere lo que los demás tienen. No, Dios te ha dado a ti exactamente lo que tú necesitas. Quizás 5 talentos, úsalos. Quizás 2, úsalos. O quizás 1, úsalo. Úsalo. Pero eso es lo que el Señor te ha dado para que te desarrolles. Definitivamente. Tienes que perdonar a alguien. Tienes que bendecir a alguien. Que Dios te está diciendo eso, tal vez desde hace días, meses, años, qué sé yo. Hay que hacerlo. No, pero es que no se lo merece. No, es que no se trata si se lo merece o no lo merece. Onésimo, ¿crees tú que lo merecía? No lo merecía. El hombre traicionó, el hombre robó, ya lo dijimos hasta el cansancio. Es lo que merecía que pagar en la cárcel. Pero viene el apóstol Pablo y todavía le dice, no, yo lo voy a pagar. ¿Qué valores? Es otro nivel. Esto no se entiende con la carne ni con el raciocinio. Con la mente humana no se entiende. Con psicología, con cienciología, no se entiende. Tiene que ser espiritual. Y tú eres un ser espiritual, porque eres un hijo de Dios. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Así como vino Dios en la persona de Jesús, se hizo hombre, Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Ese es el principio. Entonces, si Él nos pide a nosotros cosas que aparentemente son imposibles para los demás, es porque Él ya nos dio ejemplo y es porque Él ya nos capacitó para hacerlo. No hay excusa. No hay excusa. Si no lo hacemos, entonces nosotros tenemos problemas. Si nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide, entonces esto va a sonar duro. Pero hay duda que nosotros hayamos nacido de nuevo. Hay duda. Porque, bueno, y como te dije hace un momento, Dios no le va a pedir a un pecador, a un impío que está allá en el mundo, lo que nos está pidiendo a nosotros. No se lo va a pedir porque no lo va a poder hacer. Dios no le va a decir al pecador, quiero que vayas a la iglesia todos los días de servicio. Estás loco. ¿Qué iglesia? ¿A qué hora me tengo que ir al baile? Dice él. Ya llegaría aquel con la caja de caguamas. Eso es lo que está pensando él. Entonces el Señor lo que le dice a él es, no, tienes que arrepentirte, porque eso sí lo puede hacer. Pero a nosotros que ya pasamos ese nivel, entonces ya nos dice, porque no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces ya nos pide, ya son otros requisitos. Y cuando cumplimos esos requisitos, nos piden otros. Y así nos van a pedir otros, y otros, y otros. No le van a pedir al presidente de la República el mismo compromiso como se lo están pidiendo, por ejemplo, a un gobernador. El presidente es superior. Tiene que ser así. ¿Pero por qué? Porque ya está ahí, ya está preparado para estar ahí. Entonces tú ya estás preparado. Tú ya estás preparado para obras buenas. Tú ya estás preparado para hacer lo que el Señor te dice, porque el Señor ya perdonó tus pecados, el Señor ya puso en ti a su Espíritu Santo. Tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Ese es el sello, dice. La Biblia dice que cuando nosotros creímos, Él puso un sello, que son las arras, que es la garantía. Las arras, ese es el anillo, es la garantía, el Espíritu Santo en tu corazón, de que tú eres hijo de Dios. Y el diablo viene a veces a decir, no, tú no eres. ¿Cómo de que no? Sí, ese es el sello. En el nombre de Jesús. Oremos. Y ahorita dejamos tiempo para preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, papito lindo, a poder, Señor, cumplir lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder obedecerte, Señor. Ayúdanos a darle honor a tu nombre. A darle honor, Señor, a lo que tú has depositado en nosotros.
Porque tú nos has dado una salvación tan grande, porque tú nos has dado talentos, tú nos has dado dones, nos has dado la vida, Señor. Nos has dado esta vida tan preciosa, tan hermosa, llena, Señor, de retos, llena, Señor, de valles, montañas, para que nosotros podamos alcanzar, Señor, la madurez, la estatura. Solo te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poder aprovechar, Señor, el tiempo, los recursos, todo, Señor, ayúdanos a aprovecharlo. Ayúdanos. Te lo suplicamos, Padre. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos.